Advertencia. Lo que estás a punto de escuchar son hechos terroríficos basados en la vida real dentro del mundo del fútbol. Estos eventos, oscuros y escalofriantes, han marcado la historia del deporte de maneras que jamás imaginamos. Fútbol Fans Oficial te trae este video, pero antes de continuar, queremos hacer una advertencia importante. Este contenido contiene detalles muy sensibles y perturbadores. Las historias que escucharás incluyen momentos de terror, tragedias y situaciones extremas que ocurrieron dentro del ámbito futbolístico. Recomendamos que este video sea visualizado únicamente por adultos y mantengan el audio fuera del alcance de los niños. Si eres un verdadero aficionado al fútbol y te atreves a descubrir lo que ocurrió en estas aterradoras historias, acompáñanos en este recorrido a través de los oscuros hechos que marcan la verdadera cara del deporte rey. Fútbol Fans Oficial presenta hechos terroríficos en el mundo del fútbol. Prepárate para vivir el lado más oscuro de este deporte. No olvides suscribirte a nuestro canal para que puedas seguir desde muy cerca la información verdadera y los eventos más impactantes del mundo del fútbol. Tu opinión es muy importante, así que déjanos tus comentarios y compártelo con otros aficionados del fútbol que puedan estar interesados en conocer estos escalofriantes relatos. Dale me gusta y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Te esperamos en la próxima. Segmento 1. Hillsborough, el día que el fútbol se ahogó. En Sheffield, Inglaterra, el 15 de abril de 1989, el estadio de Hillsborough se convirtió en una tumba. Durante una semifinal de la FA Cup, 96 hinchas del Liverpool murieron aplastados en minutos. No fue un accidente, fue una falla humana que nadie quiso detener. La policía abrió una puerta equivocada, dejando entrar a miles a una tribuna ya abarrotada. Las vallas de metal cedieron bajo el peso de la multitud desesperada. Los cuerpos se apilaron, unos sobre otros, mientras los niños gritaban por aire que no llegaba. Más de 700 resultaron heridos, algunos viendo a sus seres queridos morir frente a ellos. Las imágenes de cuerpos alineados en el césped helaron al mundo. Los oficiales, paralizados, dejaron que el caos se tragara todo. Sobrevivientes hablaron de un silencio roto solo por llantos y jadeos. Tardaron 27 años en admitir la culpa policial, pero ese día el fútbol perdió algo más que vidas. Perdió su inocencia. Segmento 2. Andrés Escobar, el autogol fatal. Narración completa, 3 minutos. El 2 de julio de 1994, en Medellín, Colombia, Andrés Escobar caminaba hacia su auto. 10 días antes, un autogol en el Mundial lo había condenado. Ese error le costó la vida. Su muerte no fue casualidad, fue un castigo. Durante el partido contra Estados Unidos, su desliz eliminó a Colombia del torneo. La presión de un país y los intereses oscuros lo alcanzaron rápido. Fuera de un bar, un sicario le disparó 6 veces, gritando «Gracias por el autogol» con cada bala. Testigos dicen que la multitud en el lugar aplaudió. Los cárteles de apuestas, furiosos por millones perdidos, habrían dado la orden. Miles lloraron en su funeral, pero el miedo silenció las respuestas. El fútbol y el narcotráfico se cruzaron en su tumba. Un gol cambió su destino para siempre. En Colombia, el fútbol a veces se paga con sangre. Heysel, el colapso mortal. El 29 de mayo de 1985, en Bruselas, Bélgica, la final de la Copa de Europa se tiñó de rojo. Antes de que Juventus y Liverpool jugaran, 39 hinchas murieron cuando una tribuna colapsó. El partido se jugó igual sobre un cementerio improvisado. Hinchas ingleses atacaron a los italianos, provocando una estampida hacia una pared vieja. El concreto cedió y los cuerpos cayeron entre escombros y sangre. Algunos quedaron atrapados, aplastados por los que huían. Otros murieron pisoteados en el pánico. Las cámaras captaron a sobrevivientes llorando junto a cadáveres, mientras la UEFA ignoraba las súplicas para detenerlo. El silbato sonó y el juego siguió como si nada hubiera pasado. Juventus levantó la copa esa noche, pero el trofeo estaba manchado. El fútbol europeo cargaría esa culpa por décadas. Estadio Nacional. La peor tragedia. El 24 de mayo de 1964, en Lima, Perú,
Un partido clasificatorio para los Juegos Olímpicos se convirtió en una masacre. Cuando el árbitro anuló un gol, 328 personas murieron en el caos. Es el desastre más letal en la historia del fútbol. La multitud invadió el campo, furiosa. La policía lanzó gas lacrimógeno y miles corrieron hacia salidas cerradas con candado. Las puertas no cedieron, los cuerpos sí. La gente fue aplastada contra el metal, amontonada en escaleras estrechas. El humo ahogó los gritos y los sobrevivientes tropezaron con cadáveres para escapar. Más de 500 quedaron heridos, muchos marcados de por vida. El estadio, construido para la gloria, se volvió una fosa común en minutos. El silencio cayó sobre Lima esa tarde, pero las familias aún oyen los ecos de ese día maldito. Bradford, el infierno en llamas. El 11 de mayo de 1985, en Bradford, Inglaterra, el Valley Parade ardió en llamas. Un incendio durante un partido de tercera división mató a 56 personas en minutos. Las gradas de madera se convirtieron en una trampa mortal. Un cigarrillo mal apagado desató el fuego bajo una tribuna vieja. Las llamas se extendieron en segundos, atrapando a los hinchas contra vallas de seguridad. Algunos murieron quemados vivos, gritando mientras el humo los cegaba. Otros intentaron saltar, solo para caer entre escombros ardientes. Las cámaras captaron cuerpos carbonizados en las gradas y sobrevivientes con la piel colgando. El olor a madera y carne quemada quedó en el aire por días. El fútbol lloró esa tragedia, pero las cicatrices aún arden. El silbato final no apaga el fuego de la memoria. Ibrox, las escaleras de la muerte. El 2 de enero de 1971, en Glasgow, Escocia, el estadio Ibrox se convirtió en un matadero. Durante un partido entre Rangers y Celtic, 66 hinchas murieron en una escalera colapsada. La rivalidad se pagó con sangre ese día. En los últimos minutos, un gol desató el caos. Miles intentaron salir por la escalera 13, una salida estrecha de metal. Las barandas cedieron y los cuerpos cayeron en una avalancha humana. Los gritos se mezclaron con el crujir del acero mientras la multitud aplastaba a los de abajo. Niños y adultos quedaron destrozados, algunos irreconocibles. Más de 200 resultaron heridos y el césped se tiñó de rojo con los cuerpos arrastrados fuera. El fútbol escocés quedó en luto, pero Ibrox ya había visto muerte antes. Esa escalera maldita nunca olvidará. Puerta 12. El corredor silencioso. El 23 de junio de 1968, en Buenos Aires, Argentina, un superclásico entre River y Boca terminó en tragedia. En la puerta 12 del Monumental, 71 hinchas murieron aplastados. Nadie sabe por qué las puertas no se abrieron. Tras un empate, miles de hinchas de Boca corrieron hacia la salida. Las puertas estaban cerradas o atascadas y la multitud chocó contra ellas. Los cuerpos se amontonaron en un corredor oscuro, aplastados contra el metal y el concreto. El aire se agotó y los sobrevivientes pisaron cadáveres para escapar. Algunos culpan a la policía, otros a un sabotaje. Los restos quedaron esparcidos por horas antes de que llegara ayuda. 71 hombres se perdieron esa noche. La puerta 12 aún guarda su secreto. Segmento 8. Superga, el cielo que cayó. El 4 de mayo de 1949, cerca de Turín, Italia, el fútbol lloró una pérdida irreparable. Un avión con el equipo del Torino se estrelló contra la colina de Superga. 31 personas murieron y un gigante quedó en cenizas. El grande Torino, campeón invencible, regresaba de un amistoso en Lisboa. La niebla cubrió el cielo y el piloto perdió el control.
El avión chocó contra la Basílica de Superga, explotando en llamas. Jugadores, entrenadores y periodistas quedaron destrozados entre los escombros. Las alas arrancadas y los cuerpos quemados marcaron la escena. Miles lloraron en las calles, pero el silencio en el estadio fue ensordecedor. El Torino nunca se recuperó. Ese día el fútbol italiano cayó con ellos. Segmento 9. Lenin, la tragedia oculta. El 20 de octubre de 1982, en Moscú, la Unión Soviética escondió un secreto mortal. En el estadio Lenin, al menos 66 hinchas del Spartak murieron aplastados tras un partido europeo. El número real sigue enterrado. En un juego contra el Haarlem holandés, un gol tardío desató la euforia. Miles corrieron hacia una salida cubierta de hielo. Las escaleras se convirtieron en una trampa. La gente resbaló, cayó y fue aplastada por los que venían detrás. La policía cerró otras salidas, empeorando el caos. Los cuerpos quedaron apilados en la nieve, mientras el régimen ocultaba la cifra. Algunos goboran de cientos de muertos, pero el silencio fue la orden. La verdad se desvaneció con el frío. El fútbol soviético guardó su vergüenza. Segmento 10. Querétaro, la noche de la sangre. El 5 de marzo de 2022, en Querétaro, México, un partido de liga se volvió una masacre. Hinchas del Querétaro atacaron a los del Atlas, dejando al menos 26 heridos graves. El césped se tiñó de rojo en minutos. Lo que empezó como insultos escaló a una guerra. Armados con palos, piedras y cuchillos, los locales persiguieron a los visitantes por las gradas. Las imágenes muestran cuerpos golpeados, rostros ensangrentados y familias huyendo en pánico. Algunos fueron desnudados y pateados hasta quedar inmóviles. La policía tardó en actuar, y el estadio La Corregidora se convirtió en un campo de batalla. No hubo muertos oficiales, pero las dudas persisten. El fútbol mexicano tembló esa noche. La violencia sigue acechando sus sombras. Segmento 11. Ellis Park, el día del aplastamiento. El 11 de abril de 2001, en Johannesburgo, Sudáfrica, el estadio Ellis Park se convirtió en una tumba masiva. En un partido entre Kaizer Chiefs y Orlando Pirates, 43 hinchas murieron aplastados. La pasión se volvió fatal. Más de 60.000 personas abarrotaron un estadio con capacidad para 50.000. Cuando un gol desató la locura, miles intentaron entrar por la fuerza. Las puertas cedieron y la multitud se derrumbó sobre sí misma. Los cuerpos fueron aplastados contra vallas y en el césped, mientras los gritos se perdían en el caos. Niños y adultos quedaron destrozados. Algunos murieron asfixiados bajo el peso. Las imágenes muestran cuerpos alineados como un campo de guerra. Sudáfrica lloró a sus hinchas, pero el eco de ese día aún retumba. El fútbol pagó un precio cruel. Segmento 12. Borden Park, el muro que mató. El 9 de marzo de 1946, en Bolton, Inglaterra, el estadio Borden Park colapsó bajo la presión. Durante un partido de la FA Cup, 33 hinchas murieron cuando una tribuna cedió. La posguerra trajo muerte al fútbol. Más de 85.000 personas se apretaron en un recinto desbordado. Una valla de madera se rompió y la multitud cayó en cascada. Los cuerpos fueron aplastados contra el suelo y unos contra otros. El pánico creció mientras los sobrevivientes trepaban sobre cadáveres para escapar. Sangre y lodo cubrieron el césped y el juego se detuvo solo cuando el horror fue evidente. Los heridos, más de 400, llenaron las calles con gemidos. Bolton cargó con la tragedia. El fútbol de posguerra nunca olvidó ese sacrificio. Segmento 13. Port Said, la masacre del estadio.
El 1 de febrero de 2012, en Port Said, Egipto, un partido de liga se convirtió en un baño de sangre. Tras un juego entre Al-Masry y Al-Ahly, 74 hinchas murieron en un ataque brutal. El fútbol se mezcló con la venganza. Cuando Al-Masry ganó 3-1, sus hinchas invadieron el campo con cuchillos, palos y piedras. Los seguidores de Al-Ahly fueron acorralados y masacrados. Algunos fueron arrojados desde las gradas, otros apuñalados en las sombras. Las puertas estaban cerradas y la policía miró sin intervenir. Las imágenes muestran cuerpos apilados y sangre corriendo por las escaleras. Más de 1000 resultaron heridos en la noche más oscura del fútbol egipcio. La política y el odio alimentaron la matanza. Port Said quedó marcado para siempre. Segmento 14. Kayseri, el vuelo perdido. El 17 de abril de 1967, cerca de Kayseri, Turquía, el fútbol turco sufrió un golpe mortal. Un avión con jugadores del Kayserispor y periodistas se estrelló en las montañas. 41 almas se perdieron en la niebla. Tras un partido en Malatya, el equipo regresaba a casa. El avión, un DC-3 viejo, voló bajo en un clima traicionero. Chocó contra una ladera, explotando en llamas. Los cuerpos quedaron esparcidos entre los restos, algunos irreconocibles por el fuego. Solo 2 sobrevivieron, arrastrándose entre el metal humeante. Las familias esperaron en vano en el aeropuerto, mientras la noticia helaba al país. El Kayserispor quedó destrozado. Un vuelo robó su futuro. El fútbol turco aún siente ese vacío. Segmento 15. Accra, la trampa del pánico. El 9 de mayo de 2001, en Accra, Ghana, un partido entre Hearts of Oak y Asante Kotoko terminó en horror. Una estampida mató a 127 hinchas en el estadio ON Jan. Fue el peor desastre del fútbol africano. Un gol polémico desató disturbios. La policía lanzó gas lacrimógeno contra la multitud enfurecida y miles corrieron hacia salidas bloqueadas. Las puertas no abrieron. El pánico las derribó. Los cuerpos se apilaron en pasillos estrechos, aplastados y asfixiados por el humo. Las imágenes muestran hinchas desmayados y niños entre los muertos. Sobrevivientes hablaron de un aire irrespirable y un suelo cubierto de sangre. Ghana lloró por días. El fútbol africano cargó con un luto imborrable. Segmento 16. Luzhniki, el secreto bajo la nieve. El 20 de octubre de 1982, en Moscú, la Unión Soviética ocultó una masacre. En el estadio Luzhniki, al menos 66 hinchas murieron aplastados tras un partido de la Copa UEFA. Algunos dicen que fueron cientos. El Spartak Moscú enfrentaba al Haarlem holandés en una noche helada. Un gol tardío desató la euforia y miles corrieron hacia una salida cubierta de hielo. Las escaleras se convirtieron en una trampa mortal. La gente resbaló y fue aplastada por la multitud. La policía bloqueó otras rutas y los cuerpos se amontonaron en la nieve. El régimen soviético silenció la cifra real, dejando solo rumores de un horror mayor. La verdad se enterró con los muertos. Luzhniki guarda un secreto que el fútbol aún teme. Segmento 17. Chapecoense, el sueño que se estrelló. El 28 de noviembre de 2016, cerca de Medellín, Colombia, el fútbol lloró una pérdida devastadora. Un avión con el equipo chapecoense se estrelló antes de la final de la Copa Sudamericana. 71 vidas se apagaron en la noche. El club brasileño volaba hacia la gloria, pero el combustible se agotó. El avión cayó en las montañas, partiéndose en pedazos. Jugadores, entrenadores y periodistas murieron entre los restos, algunos aún vivos por horas, gritando en la oscuridad. Solo 6 sobrevivieron, arrastrándose entre cuerpos y metal retorcido.
Las imágenes de botas y camisetas esparcidas helaron al mundo. El sueño de Chapecó se convirtió en pesadilla. El fútbol sudamericano quedó en duelo. Ese vuelo robó más que vidas. Segmento 18. Furiani, el día que la tribuna cayó. El 5 de mayo de 1992, en Bastia, Córcega, el estadio Furiani se derrumbó antes de una semifinal. Una tribuna improvisada colapsó, matando a 19 hinchas e hiriendo a más de 2.300. La ambición tuvo un precio mortal. El Bastia enfrentaría al Marsella y la demanda forzó una tribuna extra. Mal construida, se vino abajo con miles encima. El metal crujió y los cuerpos cayeron al vacío, aplastados por escombros. Los gritos llenaron el aire mientras la sangre corría por el césped. Sobrevivientes quedaron atrapados, algunos con huesos rotos sobresaliendo. El partido nunca se jugó, pero el horror quedó grabado en Córcega. Furiani marcó al fútbol francés. La tragedia aún pesa en cada silencio. Segmento 19. Katmandú, el rayo que mató. El 12 de marzo de 1988, en Katmandú, Nepal, un partido amistoso terminó en caos. Una tormenta eléctrica golpeó el estadio Dasarat Rangasala, matando a 93 personas. El cielo castigó al fútbol. Una multitud se refugió bajo una tribuna cuando llegó el granizo. Un rayo cayó, incendiando el techo y derrumbando las salidas. El fuego y el pánico atraparon a los hinchas. Muchos murieron electrocutados o aplastados en la estampida. Los cuerpos quedaron esparcidos, quemados y destrozados, mientras la lluvia apagaba las llamas. Más de 500 resultaron heridos, algunos arrastrándose entre los restos. Nepal lloró bajo el trueno. El fútbol nunca vio un golpe tan brutal de la naturaleza. Segmento 20. Honduras, la guerra del fútbol. El 14 de julio de 1969, en Tegucigalpa, Honduras, un partido desató una guerra. Tras un juego contra El Salvador, disturbios dejaron miles de muertos. El fútbol encendió un conflicto sangriento. En las eliminatorias al Mundial, la rivalidad explotó. Hinchas hondureños atacaron a los salvadoreños tras el partido, y la violencia escaló. El Salvador invadió Honduras días después, en la llamada Guerra del Fútbol. Bombas cayeron, pueblos ardieron y los cuerpos se apilaron en las calles. Se estima que 3.000 murieron y 15.000 quedaron heridos en 100 horas de infierno. Un balón había sido el detonante. La paz llegó, pero la cicatriz quedó. El fútbol escribió su página más oscura. Segmento 21. Múnich. Los Busby Babes perdidos. El 6 de febrero de 1958, en Múnich, Alemania, el fútbol inglés sufrió un golpe devastador. Un avión con el Manchester United se estrelló tras un partido europeo. 23 vidas, incluidos 8 jugadores, se apagaron en la nieve. Los Busby Babes, un equipo dorado, regresaban de Belgrado. El avión intentó despegar en una pista helada y chocó contra una casa. Las llamas devoraron la cabina y los cuerpos quedaron esparcidos entre el fuselaje roto. Algunos sobrevivieron al impacto, pero murieron quemados o congelados. Las imágenes de botas y camisetas entre los restos helaron a Inglaterra. El entrenador Matt Busby luchó por vivir, pero su equipo quedó destrozado. Old Trafford lloró en silencio. Ese día el fútbol perdió una generación. Segmento 22. Kanjuruhan, el gas que asfixió. Narración completa, 3 minutos. El 1 de octubre de 2022, en Malang, Indonesia, un partido de liga se convirtió en una masacre. Tras un Arema FC versus Persebaya, 135 hinchas murieron en una estampida y gas lacrimógeno. Fue un horror evitable. La derrota del Arema desató disturbios. La policía lanzó gas contra la multitud, cegándola en un estadio abarrotado. Miles corrieron hacia salidas estrechas y los cuerpos se apilaron en el caos.
Niños y adultos fueron aplastados o asfixiados. Algunos murieron pisoteados en el césped. Las imágenes muestran rostros desesperados y cuerpos inertes bajo el humo. Más de 500 resultaron heridos, y las familias culpan a la negligencia. Indonesia cargó con la vergüenza. Kanjuruhan marcó el fútbol con sangre. Segmento 23. Oporto, el puente roto. Narración completa, 3 minutos. El 5 de abril de 1987, en Oporto, Portugal, un partido del FC Porto terminó en tragedia. Una pasarela colapsó mientras hinchas cruzaban el río Duero. 60 personas desaparecieron en las aguas oscuras. Tras un juego contra el Boavista, miles caminaron por un puente viejo hacia el estadio. La estructura cedió bajo el peso y los cuerpos cayeron al río helado. El agua se tragó a decenas. Algunos se ahogaron atrapados en escombros, otros fueron arrastrados por la corriente. Solo se recuperaron 17 cadáveres, dejando un vacío de nombres. Los gritos se perdieron en la noche, y el fútbol portugués quedó en shock. Oporto lloró a sus perdidos. El puente roto aún susurra su dolor. Segmento 24. Lima. La noche del avión. El 8 de diciembre de 1987, frente a Lima, Perú, el fútbol sudamericano cayó del cielo. Un avión con el equipo Alianza Lima se estrelló en el Océano Pacífico. 43 vidas se hundieron en la oscuridad. Tras un partido en Pucallpa, el Fokker F-27 volaba de regreso. Una falla en el tren de aterrizaje lo condenó. El avión chocó contra el mar partiéndose en pedazos. Jugadores y tripulación murieron en el impacto. Solo el piloto sobrevivió, flotando entre restos y cuerpos. El mar devolvió botas y camisetas, pero no esperanzas. Alianza, un gigante, quedó en ruinas tras perder a su equipo entero. Lima vistió luto. El fútbol peruano aún busca esas almas perdidas. Segmento 25. Glasgow, el primer Ibrox. El 5 de abril de 1902, en Glasgow, Escocia, el estadio Ibrox vio su primera tragedia. Durante un Escocia versus Inglaterra, una tribuna de madera colapsó, matando a 25 hinchas. El fútbol temprano pagó su precio. Más de 68.000 personas llenaron las gradas de un Ibrox recién construido. La madera podrida cedió y una sección entera cayó al vacío. Los cuerpos se estrellaron contra el suelo, destrozados por vigas y clavos. El pánico estalló mientras los sobrevivientes gritaban entre los escombros. Más de 500 resultaron heridos, algunos con miembros arrancados. El partido se detuvo, pero el daño estaba hecho. Ibrox cargó con su primera maldición. El fútbol aprendió a temer la fragilidad. Segmento 26. Guatemala. La noche del abismo. El 16 de octubre de 1996, en Ciudad de Guatemala, un partido clasificatorio al Mundial se volvió un infierno. En el estadio Mateo Flores, 83 hinchas murieron aplastados antes del juego. La codicia llenó las gradas de muerte. Más de 50.000 personas abarrotaron un estadio para 36.000 en un Guatemala versus Costa Rica. Las entradas falsificadas desbordaron las tribunas. Una avalancha humana colapsó las escaleras. Los cuerpos cayeron y fueron pisoteados en la oscuridad. Los gritos se ahogaron bajo el peso, mientras la sangre corría por el concreto. Más de 100 quedaron heridos, algunos atrapados entre cadáveres. El partido nunca empezó, pero el horror ya había ganado. Guatemala lloró bajo las luces apagadas. El fútbol pagó por su descontrol. Segmento 27. Cara. El fuego en la selva. El 7 de junio de 1996, en Cara, Togo, un partido local terminó en llamas. Un incendio en el estadio de Cara mató a 40 hinchas atrapados en las gradas. El fútbol africano ardió en el caos.
Durante un juego entre equipos regionales, un cortocircuito desató el fuego en una tribuna de madera. Las llamas se extendieron rápido y el pánico bloqueó las salidas. Los hinchas quedaron atrapados, quemándose vivos mientras el humo los ahogaba. Algunos saltaron entre las brasas solo para caer destrozados. Los cuerpos carbonizados llenaron el césped y más de 50 resultaron heridos gravemente. La selva vio el horror desde lejos. Togo cargó con las cenizas. El fútbol lloró bajo un cielo ennegrecido. Segmento 28. Zambia, el cielo roto. El 27 de abril de 1993, frente a las costas de Gabón, el fútbol zambiano se estrelló. Un avión militar con la selección nacional cayó al mar tras un partido clasificatorio. 30 vidas se perdieron en el agua. El equipo volaba a Senegal para un juego al Mundial. El avión, un Buffalo DHC-5D viejo, sufrió un fallo en un motor. Minutos después, se hundió en el Atlántico. Los cuerpos de jugadores, entrenadores y tripulación quedaron flotando entre los restos. No hubo sobrevivientes. El mar se tragó sus sueños. Zambia, a punto de brillar, quedó en silencio. Las familias esperaron en vano en Lusaka. Un país lloró su esperanza. El fútbol africano sintió el vacío. Segmento 29. Phnom Penh, el puente del pánico. El 22 de noviembre de 2010, en Phnom Penh, Camboya, un partido desató una tragedia inesperada. Una estampida en un puente tras un festival futbolístico mató a 347 personas. El fútbol trajo muerte fuera del campo. Tras un evento en la isla Diamante, miles cruzaron un puente angosto. La estructura se balanceó y el pánico estalló. La multitud se aplastó contra sí misma. Los cuerpos cayeron al río o fueron pisoteados en el acero. Los gritos llenaron la noche mientras el agua se llevaba a los débiles. Más de 700 resultaron heridos, algunos con huesos rotos por la presión. El fútbol quedó en segundo plano ante el horror. Camboya marcó su luto. El puente guarda los ecos de esa noche. Segmento 30. Bruselas, el segundo Heysel. El 29 de mayo de 1985, en Bruselas, Bélgica, el horror de Heysel dejó otra cicatriz. Además de los 39 muertos en la tribuna, el caos fuera del estadio mató a más en silencio. El fútbol pagó doble ese día. Mientras las gradas colapsaban dentro, afuera reinaba el descontrol. Hinchas del Liverpool y Juventus chocaron en las calles y algunos fueron aplastados por vehículos o golpeados hasta morir. La policía perdió el control y los cuerpos quedaron esparcidos en el asfalto. Las cifras oficiales no contaron a todos. Testigos hablaron de un saldo mayor. El partido se jugó sobre sangre, dentro y fuera del campo. Heysel fue una doble condena. Bruselas aún tiembla al recordarlo. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.
Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.
Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.
Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.
Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.
Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Artlist.io.